Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Estaba yo checando, por ejemplo, que una de las actividades que recibí, que no fueron enviados en el formato y tal vez por eso no pude verificarlo, una de ellas me parece que es de Wendy, que es el que me acuerdo ahorita inmediatamente, que apenas revisé el día de ayer. Sí, igual tuve ese problema con el otro profesor que no abría el formato. Ujú. Entonces, Wendy, vuelvo a enviar esa actividad, ¿sale? Sí, En las que tuvo este problema, lo vuelvo a enviar y ya en el formato PDF para no tener inconvenientes. Bueno, chicos, no sé si hasta aquí tengamos alguna. No estoy enojado, ¿eh? No regaño a nadie, ya les dije, de por sí es mi cara, ¿sale? Después, de por sí es mi voz. Entonces no vayan a pensar, el profe ya se enojó, ¿verdad? El profe ya se enojó. El profe es malo. Mami, el profe es malo. Papi, ese profe se ve muy feo. Ah, no, no es cierto. No sé si hasta aquí tengan dudas en relación a las actividades o alguna cuestión en particular. Si no hay dudas, asiento que todo bien, ¿eh? Ahorita lo que vamos a hacer es brevemente dar un pequeño análisis a la lección 2. Espero que hayan estado estudiando el tema, porque de lo que se trata es que cuando ustedes estudian el tema y se generan dudas, pues se vuelve más fácil la explicación aquí en la plataforma, dado que únicamente nos concretamos a resolver cuáles son esas dudas que ustedes tienen, ¿no? Voy a, eh, voy a compartir la pantalla. Corresponde a retroalimentar únicamente la lección 2, que es enfoques sociológicos, enfoques teóricos de la sociología, y estábamos platicando acá de 3 enfoques. Muy bien, en cuanto a los que hicieron sobre porque los que leyeron, aquí es donde se nota que leímos el tema, porque los que hicieron sobre el enfoque sociológico no es un enfoque como tal, sino que lo que se pretende enseñar aquí es que la sociología emplea estos 3 enfoques para el estudio del comportamiento de los grupos. Entonces, primer caso, en el caso de la perspectiva del funcionalismo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el tema del funcionalismo? Bueno, eh, a ver, admitir, Abril Ramírez. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Bueno, la perspectiva del funcionalismo. Voy a dar una pequeña lectura porque no es mucho y más o menos para tener una idea de lo que ustedes ya leyeron, ¿no? Dice, los sociólogos estudian la sociedad de diferentes maneras. Para algunos, el mundo es básicamente una entidad estable que se mantiene en el curso del tiempo. Les impresiona la fortaleza de la familia, la religión organizada y otras instituciones sociales. Para otros, la sociedad está compuesta por diversos grupos en conflicto, que compiten por los recursos escasos. Para otros, lo más fascinante del mundo social es el día a día, las interacciones cotidianas entre individuos que a menudo se dan por descontadas. Estas 3 visiones, las más utilizadas por los sociólogos, son las perspectivas funcionalistas, del conflicto e interaccionista, ¿no? Y nos permitirán tener una idea general introductoria sobre la materia. Y vamos a hablar ya perspectiva funcionalista. ¿De qué trata? Pensemos que en la sociedad como un organismo vivo, como todos nosotros, estamos compuestos de órganos, ¿verdad? Y cada órgano tiene una función cuyas diversas partes contribuyen a su correcto funcionamiento. Esta visión es la perspectiva funcionalista, que hace hincapié en la manera en que las distintas partes de una sociedad se estructuran para asegurar la estabilidad de esta. Las contribuciones de Talcott Parsons, un sociólogo de la Universidad de Harvard, fueron cruciales para el desarrollo de la teoría funcionalista. Parsons estaba muy influido por el trabajo de Durkheim, Weber y otros sociólogos europeos. Durante 4 décadas dominó la sociología en Estados Unidos con su defensa del funcionalismo. Parsons consideraba a la sociedad como una vasta red de partes relacionadas, cada una de las cuales ayuda a mantener el sistema de un todo. Su enfoque funcionalista afirma que si un aspecto de la vida social no contribuye a la sociedad, es decir, si no cumple alguna función útil e identificable, o no fomenta el consenso de valores entre los miembros de la sociedad, no pasará de una generación a la siguiente. Consideremos la prostitución como ejemplo de aplicación de esta perspectiva. Ojo, porque este ejemplo es un ejemplo muy, muy, muy bonito
que maneja a Parsons el tema del funcionalismo. Dice, por ejemplo, consideremos la prostitución como ejemplo de aplicación de esta perspectiva. ¿Por qué una práctica tan ampliamente condenada se sigue manteniendo con tanta persistencia y vitalidad? Los funcionalistas afirman que la prostitución satisface necesidades que no podrían ser atendidas fácilmente por formas más aceptables de expresión sexual como el cortejo y el matrimonio. El comprador recibe sexo sin ningún compromiso de procreación o sentimentalismo. Al mismo tiempo, el vendedor se gana la vida con el intercambio. De esta forma, pues, de plantear el tema nos lleva a la conclusión de que la prostitución cumple con ciertas funciones que parecen necesarias para la sociedad, pero esto no quiere decir que la prostitución sea una forma legítima o deseable de comportamiento social. Los funcionalistas no hacen este tipo de juicios, es decir, los funcionalistas no van a decir si la conducta o el comportamiento es correcto o no. Lo que ellos hacen, o en su lugar, como dice, los defensores de la perspectiva funcionalista confían en poder explicar cómo es posible un aspecto tan atacado de la sociedad logre sobrevivir pese a todo, ¿no? Y aquí encontramos dos tipos de funciones, las funciones manifiestas y las funciones latentes. Bueno, las funciones manifiestas, como ustedes ya lo leyeron, son aquellas que tienen con intención se causan y, bueno, se conoce hacia el exterior. Las funciones latentes son aquellas que dolosamente no se expresan o no tienen una intención de cometerlo, pero sí de alguna manera sobreviven o subsisten dentro de una sociedad. Ahorita ejemplificaremos al respecto, ¿no? ¿Qué es la función? En estos términos que estamos planteando en esta página, ¿qué es el funcionalismo? Bueno, lo que sabemos en la vida cotidiana que nosotros conocemos, todos ustedes en su vida cotidiana pueden encontrar grupos. Esto ya lo hemos estudiado con anterioridad, ¿no? Hay grupos religiosos, hay grupos como son empresas, fundaciones. Existe una pluralidad de grupos dentro de esta inmensidad que conocemos sociedad, ¿no? Y esta sociedad tiene una función, o esta sociedad puede avanzar, puede tener una estabilidad, como lo dice, puede tener una armonización con base en las funciones que realiza cada grupo. En ese sentido, la función que desempeña cada parte integrante de ese grupo, cada función que realiza esa parte de la sociedad resulta imprescindible o resulta importantísimo, pues, para poder conservar la estabilidad de la misma. Por ejemplo, hay grupos que se encargan de fomentar ciertos valores, ¿no? Hay fundaciones, por ejemplo, que se encargan de fomentar el altruismo. Bueno, ¿cuál es la función de ese grupo si lo interpretamos al método funcionalista? ¿Cuál es la función de ese grupo altruista dentro de la sociedad? Bueno, probablemente apoyar a aquellos sectores que se encuentran vulnerables económicamente o que necesitan un particular de ayuda. ¿Qué otro grupo podemos encontrar dentro de esta sociedad? Bueno, podemos encontrar, se me ocurre ahorita, grupos políticos, aquellos que son necesarios para organizar y para dirigir a la sociedad, ¿no? Desde el ámbito político. Son un grupo de personas que se interesan por el servicio público, que se interesan por buscar el bienestar de la comunidad. ¿Qué otros grupos vamos a encontrar? Bueno, existe una pluralidad inmensa. Existen grupos, por ejemplo, que tengan que ver con, no sé, se me ocurre ahorita que tenga que ver con, a ver, algo que se esté notando en la actualidad para que nos quede más claro el tema. Aparte del altruismo, hay grupos que se encargan de entrada de fomentar el comercio, por ejemplo, ¿no? Existen grupos que se encargan de fomentar ciertas funciones para la sobrevivencia de la sociedad, como en este caso el sector campesino, voy a mencionar ese ejemplo. El sector campesino tiene una función importantísima en la sociedad, porque de la actividad que ellos realizan, pues básicamente esta sociedad tiene una manera o cómo sobrevivir, pues, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a los alimentos que se producen en el campo. Y así podemos citar muchísimos ejemplos en donde nos debemos tomar en cuenta que los funcionalistas dicen, no me importa qué tan legítimo o qué tan ilegítima sea la actividad, lo único que yo digo es que cada parte de esa sociedad, a pesar de que no sea legítima la actividad que realiza, lo que yo entiendo
es que esa actividad permite que esa sociedad viva, que esa sociedad, digamos, tenga una armonización en su interior. Bueno, eso es desde la perspectiva del funcionalismo. Y me parece que no hay mucha complejidad acá, porque podemos entender que las funciones que realiza cada grupo dentro de la sociedad es lo que hace posible la armonización dentro de esa sociedad. Ahora, otros no están tan de acuerdo con el tema de los funcionalistas, ¿no? Porque dicen, no todo tiene que funcionar así, o sea, no todo no todo es color rosa dentro de una sociedad. Hay ciertas cuestiones que se dan y que hacen también posible la armonización y que nos hace permitir conocer a esa sociedad. Y nos encontramos con esta otra propuesta, que son aquellos que se llaman, pues, más bien aquella perspectiva teórica que se denomina como el conflicto. Ellos dicen, a base del conflicto es como nosotros podemos conocer realmente a una sociedad, ¿no? Y nos vamos a la perspectiva del conflicto y dice lo siguiente, donde los funcionalistas ven estabilidad, ¿ok? Y consenso. En un grupo, ¿ustedes creen que siempre va a haber estabilidad y consenso? Obviamente no. Siempre va a existir un rebelde, pues, ¿no? En un grupo siempre va a existir un rebelde. Como en este grupo, si estuviéramos presencialmente hablando, siempre va a haber un rebelde, pues, ¿no? Alguien que no compagina con los demás o que su forma de ser es distinta a la de los demás y más allá de ser convergente, pues es divergente, pues, ¿no? No compagina con la idea de todos, tiene su propia manera de pensar y de ser. Bueno, el conflicto, también desde algunos sociólogos consideran que esta perspectiva es necesaria para el estudio de la sociedad. Y aquí vamos a encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Dice, donde los funcionalistas ven estabilidad y consenso, los sociólogos del conflicto ven un mundo social en lucha permanente. La perspectiva del conflicto afirma que el comportamiento social se entiende mejor en términos de conflicto o de tensión entre otros grupos que compiten entre sí. ¿Esto qué significa entonces? Que el conflicto precisamente siempre es aquella parte de la sociedad que permite una estabilidad social con base en el peso y en el contrapeso. Existe una teoría de peso-contrapeso, ¿no? ¿Qué es el peso y el contrapeso? Pues bueno, básicamente hace referencia a que en una sociedad tienen que existir grupos de choque. ¿Quiénes son los grupos de choque? Pues bueno, son innumerables, ¿no? Por ejemplo, encontramos por ahí grupos de choque que se llama movimiento feminista. Por ejemplo, encontramos ahí grupos de choque que se llaman sindicatos. Encontramos ahí grupos de choque que son eh, algo reciente, de reciente creación y que es un fenómeno que se ha estado brindando por la inseguridad que vive el país, que los famosos autodefensas. Esos son grupos de choque. ¿Qué es lo que buscan los grupos de choque? Que con base en la lucha social permanente que llevan a cabo dentro de una sociedad se logre ese equilibrio social. Citando un ejemplo, en las sociedades orientales, por ejemplo, en Egipto, pues como sabemos existió esclavitud. Esa esclavitud si no existieran grupos de choque o quienes se rebelaran en contra de la esclavitud, digamos que lo normal es que exista esclavitud, no sé si me explico, ¿no? De acuerdo a los funcionalistas, si nosotros fuéramos funcionalistas, los funcionalistas, ¿qué dirían? Los funcionalistas dicen lo siguiente, es que la esclavitud tiene que existir. Esa es la función de los esclavos, ¿sí me explico? Y gracias a que existen esclavos, existen personas que pueden servirse de los esclavos y eso hace que la sociedad sea funcional. La pregunta aquí, ¿es legítima la afirmación del funcionalismo? Es decir, es aceptable que siempre digamos que, es decir, es como decir ahorita, se me ocurre ahorita Zaida, pues, ¿no? Zaida es una persona de muy escasos recursos, ¿ok? Y la función de Zaida es siempre estar ahí trabajando para los demás, haciendo lo que, no sé, ¿no? Lavando, planchando, esa es la chamba. No digo que sea una actividad mala, pero me refiero a la parte de la superación. Diríamos, Zaida, pues es la función que desempeña Zaida y para que exista estabilidad, porque existe estabilidad, para que exista estabilidad en una sociedad, necesariamente tenemos que tener personas que están encima y personas abajo. ¿No? Los que tienen la capacidad económica y los que tienen que servirle a esas personas. La pregunta, ¿la regla es esa? O sea, siempre tiene que haber una parte sirviente. Bueno, los funcionalistas Es como afirma, creo que Max Weber, o no recuerdo quién había dicho que eran necesarias las clases sociales. Ok, sí, Weber y Durkheim, Comte también lo afirma.
las clases sociales, que es un término también sociológico fundamental, que lo que deberíamos entender por clase social o por lo que también se conoce por estratificación social, ¿no? Esta parte, muy bien, Iván, los poderosos y los que están abajo. Dicen los funcionalistas, acéptalo en donde tú estás. Es como decirle, Iván, naciste pobre, ahí quédate. Ahí quédate, Iván, porque esa es tu función en la sociedad, ser pobre, porque tú le vas a servir a los ricos. No sé si me explico. Es ahí donde los funcionalistas dicen, hay ciertas actividades que hacemos y que obviamente es la parte que nos toca hacer y que tenemos que aceptar porque es la parte que hace que esta sociedad funcione. Por decir, ¿no? Tú te dedicas al altruismo, pues bueno, entonces sigue haciendo tus fundaciones, sigue solicitando ahí, armando, no sé, fondos para poder apoyar, porque esa es tu función en la sociedad, ¿no? Eso es lo que hace que tú apoyes a aquellas personas que están débiles de alguna manera, tienen algún tipo de enfermedad, etc. Oye, tu capacidad es hacer mucho dinero, tu capacidad es producir a gran escala, eres un gran empresario, perfecto, tú también, ese va a ser tu papel, porque gracias a ti muchos van a comer, gracias a ti en tu empresa van a haber muchas personas que van a trabajar para ti, tú vas a mantener a muchas familias. El funcionalismo, eso es lo que nos expone, dice, cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en la sociedad, pero luego llegan los del conflicto y le dicen, a ver, espérame, funcionalismo, no opera así como tú dices, porque hay muchas cosas que aparentemente sí están en nuestras funciones hacer, pero que no aceptamos, como por ejemplo, dirán las mujeres, por hablar un poquito del tema por ahí brincará Wendy como una gran, ¿cómo se llaman estas personas que hacen movimientos, pues? Llega Wendy y dice, a ver, funcionalista, que yo sea mujer y que mis funciones biológicas no significa que tenga que estar a la merced del machismo, ¿eh? Es decir, si de alguna manera pudiéramos entender el funcionalismo y si México lo catalogamos como un país machista, diríamos lo siguiente, es que, Wendy, tienes que aprender, tienes que aceptar que si tú naciste en una sociedad machista, tu papel es ser mujer, ama de casa y mamá de muchos hijos. Oye, ¿pero por qué? Ah, porque es tu papel, porque eso es lo que te toca hacer a ti en esa sociedad mexicana. ¿Sí me explico? Entonces, los funcionalistas aceptan los papeles que le corresponden, pero viene conflicto y echa a perder a los funcionalistas. Dicen, no todo lo que llevamos a cabo tiene que ver con aceptar nuestras funciones. Hay cosas en las que sí tenemos que generar conflicto para que se respete un poquito en la estabilidad social. Y la estabilidad social, dice el conflicto, no se acepta, se busca, se pelea. Y entonces Wendy encabeza por ahí un grupo feminista, ¿no? Y dice, no, ¿yo por qué? Por ser mujer voy a aceptar que mis funciones van a ser de ama de casa, que mis funciones van a radicar en ser madre de muchos hijos. ¿Por qué? En la de ser una esposa sumisa, ¿no? No, una idea equivocada. Y dice Wendy, vamos a pelear para que se nos respeten nuestros derechos como mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo Wendy ahí? Dejando o apartando el criterio funcionalista y busca el criterio del conflicto. ¿Qué hemos logrado gracias al criterio del conflicto? Las mujeres ahora ya pueden votar. Antes no se podía votar. La función de la mujer era el hogar y no tenían por qué tener injerencia en la vida pública. Se crearon movimientos que buscaran que las mujeres empezaran a participar. Se logró. 2, se crearon sindicatos. Antes, los trabajadores laboraban de sol a sol, pues, ¿no? Sus condiciones, sus prestaciones económicas eran precarias, pues eran miserables. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? Una lucha de clases sociales entre los que es el capital y entre los que representan el trabajo, es decir, entre los patrones y los trabajadores, y en los que le dijeron, a ver, yo no voy a aceptar que mi función, o sea, sí tengo una función, mi función es trabajar, es aportar, ser productivo en esta sociedad, pero eso no significa, funcionalista, eso no significa que tú tengas que explotarme como trabajador. Sí reconozco mi función de trabajador, pero eso no te da derecho a que tú, pues, me explotes como trabajador. Entonces, ¿esto a qué orilló? A la creación de sindicatos. ¿Qué son los sindicatos?
Pues son organizaciones que fueron creadas para hacerle lucha frente a los patrones y que se lograran mejorar sus condiciones de trabajo. Ah, ok. Eso significa entonces que una sociedad tiene que ir buscando una estabilidad que haga que exista una relación que esté más o menos equilibrada en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones. Eso es lo que pretende sembrarse en nosotros la teoría del conflicto. La teoría del conflicto se basa precisamente en crear eso, crear un conflicto que produzca mejor estabilidad que la que nos propone los funcionalistas. Y aquí vamos a encontrar un montón de ejemplos. Ya les dije ahí del sindicalismo, ya les dije ahí del feminismo. Está, por ejemplo, el movimiento gay, que es un movimiento no, discúlpeme si le hablo como movimiento gay, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo decir el LGGT, no sé cuánto le agregan ahí, la verdad desconozco qué significan esas siglas, pero es un movimiento. ¿Qué es lo que busca ese movimiento? Ese movimiento ha sufrido muchísima represión muchísimo tiempo, menos en México, que es un país machista, pues, ¿no? Entonces, existe un vocabulario muy terrible en México, ¿no? Respecto de cómo nos referimos, tanto así que en los partidos de fútbol, miren, es parte de nuestra cultura también. Esa es una cuestión interesante que ahora vamos a ver con el tema de la sociedad, ¿eh? Porque la sociedad se basa en la cultura. Y fíjense que los mexicanos tenemos una cultura tan hermosa, pero a la vez tan ofensiva. Hacemos, por ejemplo, ¿no? Por plantear dos contextos. Esta palabra que inicia con P, que no voy a decirlo, porque si no ahorita me van a acusar de que el profe es grosero y aparte es no sé, que discrimina a las personas, ¿no? Esa palabra con P, a veces hay contextos en los que nos ofende, pero hay contextos en los que lo utilizamos, ¿sí o no? ¿O alguien me puede decir lo contrario? Cuando ustedes utilizan la palabra con P, refiriéndose a las personas que tienen otra preferencia sexual, yo pregunto, esa misma palabra, hay contextos en los que lo utilizamos y hasta nos da alegría utilizarlo, y hay otros contextos en los que cuando se utiliza sí causa una ofensa. Ahí depende de la cultura de la sociedad de que se trate. Por ejemplo, esta palabra se utilizaba mucho en los partidos de fútbol. La cultura del mexicano es así. Cuando un portero de la parte contraria, el portero desprende el balón hacia la parte contraria, las chicas tal vez no entenderán mucho lo que estoy hablando, a menos que les guste el fútbol. ¿Qué es lo que estamos entendiendo ahí? Al momento que dicen, ¿no? Y cuando sale el balón, ¡oh! ¿No? Sale ahí la palabrota. Eso en ese contexto, digamos que lo estamos viendo utilizando en un sentido sano, porque es parte de la cultura mexicana ese tipo de expresiones. Y otro tipo de expresiones, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres hoy en día, yo cuando escucho una conversación entre dos niñas de entre 13 y 16 años, 17 años, voy a utilizar las palabras porque pues me parece que es por la materia, tengo que utilizarlo. Por ejemplo, imagínense ustedes en el tiempo escuchando una conversación de unas niñas, no sé, hablemos de la época de la revolución entre 12 a 16 años. Imagínense ustedes una conversación de esa época con una conversación de unas niñas de la actualidad entre 12 y 16 años. Imagínense ustedes. Yo no creo que en las niñas de la época de la revolución digan, güey, ¿no? De entrada no utilizarían la palabra güey, que es un modismo que se utiliza mucho en la actualidad. Y luego, cuando tú vas en un transporte público o cuando estás en un parque y escuchando la conversación de niñas de secundaria, por ejemplo, sí te llega a impresionar. Y miren que yo no estoy muy viejito, pues, ¿no? Sí me llega a impresionar porque el grado de modismo que utilizan las niñas actuales, esos modismos no eran utilizados en las épocas anteriores. Eso significa entonces que las sociedades van evolucionando y una de las cuestiones que evolucionan en la sociedad son precisamente que tienen que ver con la cultura y la cultura es precisamente lo que la sociología observa, ¿no? Cómo es que la cultura va avanzando y cómo es que las culturas van cambiando de generación en generación. Ahora, en este tema del conflicto, pues básicamente es eso, ¿no? De cómo los choques sociales también permiten
Y aquí ustedes ven la visión marxista. Marxista siempre fue un defensor de las clases sociales bajas. Él le llamó a un cierto sector como los que se encuentran, dice él, económicamente vulnerables. Es decir, que son gente pobre, pues, y eso que hace que exista una desventaja con respecto a los ricos, ¿no? La visión afroamericana, ¿no? Respecto de la esclavitud y respecto de respeto de la clase, pues esta clase que de alguna manera sufrió mucha repercusión. También en Estados Unidos, esto lo vemos diario, incluso en tiempos actuales. ¿Por qué existe un grado de odio? Es más, preguntarnos de entrada, ¿por qué existe racismo todavía en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué existe racismo todavía en nuestra sociedad? Y saben una cuestión que a mí me enoja muchísimo, por ejemplo, algo que yo, digamos, a mí no me gusta mucho de la actualidad, es lo siguiente. Todos seguimos siendo racistas. La pregunta es, ¿por qué parte de la sociedad existe esta cuestión del conflicto en cuanto al racismo? ¿Por qué tiene que existir esta raza que por su color, la raza negra, tenga que hacer movimientos sociales para que se les reconozca su derecho de participación política, para que se les reconozca sus derechos civiles, para que no se les trate con brutalidad policíaca? Eso es lo que la sociología nos ofrece, ¿no? Entender estos dos sectores de quienes hacen posible el racismo y quienes son víctimas del racismo y poder entender de por qué existe ese racismo. Vamos a poner otro ejemplo clásico para la sociología y que muchos quisieron entender en su momento. El nazismo. Si ustedes no han leído sobre el nazismo, les invito a que lo lean. Si no, bueno, iba yo a decir, si no les gusta leer, no, todos tenemos que leer acá, porque se supone que somos abogados y para allá vamos, ¿no? Aprendiendo a leer. Y si no, pues vean algunas películas que habla sobre el nazismo. Me refiero al mundo nazi en cuanto a Hitler, Adolf Hitler, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y cómo llegó a tener mucho odio con respecto a los judíos, a los hebreos, pues, ¿no? A los israelitas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué el tema del holocausto? ¿Por qué mandó a matar a muchísimos judíos? Una cuestión social sumamente relevante para el estudio de la sociología, ¿no? ¿Qué hace que aún exista en las sociedades racismo? Y esta parte es la que a mí me enoja muchísimo porque, por un lado, nosotros mismos discriminamos a nuestra gente y eso no nos damos cuenta, ¿no? Por un lado, por ejemplo, si alguno de ustedes acá, habla algún zapoteco, a mí me da mucha curiosidad que hay muchos niños o muchas personas que todavía les apena hablar el zapoteco, ¿no? Es decir, están en una conversación y porque existe gente alrededor que piensa que puede llegar a burlarse de él, prefiere utilizar el castellano y no utilizar el zapoteco, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que es un grado de racismo. Es decir, me apena que yo pertenezca a ciertos orígenes, ¿no? Otro grado de racismo es que nos ofende mucho cómo nos tratan los gringos y no miramos cómo nosotros tratamos a los centroamericanos, ¿no? Cuando vienen los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, todos los que vienen, los que vienen de Centroamérica, y cuando pasan por México, los maltratamos. Pero cuando ese racismo proviene de Estados Unidos, pues entonces sí nos ofende. La pregunta es, ¿por qué todavía existe racismo? Y el conflicto es parte de esto, es para hacer valer derechos que nosotros tenemos como parte de la sociedad, y eso significa que las funciones que yo tenga, a pesar de que, digamos, sí formo parte de la sociedad y tengo un lugar dentro de esa sociedad y sé cuáles son mis funciones, también la sociedad tiene que entender que esas funciones tienen un límite de respeto. ¿Cuál es ese respeto? Si soy trabajador, si soy parte obrera, respeta por lo menos mis derechos como trabajador. Sí, mi función es trabajar, pero respeta mis derechos. Y te aseguro que si respetas mis derechos, vamos a lograr una muy buena armonización. Pero en muchas ocasiones tenemos que pelear por esos derechos. Y esa pelea, eso es lo que busca la teoría del conflicto, ¿no? Bueno, entonces,
por ahí encontramos entonces el tema del conflicto, sus exponentes ahí de Du Bois y el de marxista, y también agregué ahí la visión feminista del que ya platicamos, ¿no? Que es lo que hemos dicho hasta ahorita. Bueno, y por último, el interaccionista. ¿Qué es el interaccionista? Son puntos en común que tenemos todos. Actuamos a través de significados que son comunes a un cierto grupo, y aquí aplicamos, por ejemplo, la simbología. Voy a leer esta primera parte y dice lo siguiente: los trabajadores que se relacionan en el lugar de trabajo, los encuentros en lugares públicos como autobuses y parques, el comportamiento en grupos pequeños, todos estos aspectos de la microsociología atraen la atención de los interaccionistas, mientras los funcionalistas y los teóricos del conflicto estudian pautas de comportamiento a gran escala y en toda la sociedad. Los teóricos que adoptan la perspectiva interaccionista hacen generalizaciones sobre las formas de interacción cotidiana para entender la sociedad en su conjunto. En los años 90, por ejemplo, el trabajo de los jurados se convirtió en objeto de escrutinio público. Ciertos juicios prominentes acabaron en veredictos que dejaron asombrada a parte de la opinión pública. Muchos antes de que hiciera habitual entrevistar a los miembros de un jurado, después de un juicio, los interaccionistas trataban de comprender mejor los comportamientos en el reducido escenario de la sala de deliberaciones de un jurado. El interaccionismo es un marco teórico en el cual los seres humanos viven en un mundo de objetos con significado. Esos objetos pueden ser cosas materiales, acciones, otras personas, relaciones e incluso símbolos. Dado que para los interaccionistas los símbolos son una parte especialmente importante de la comunicación humana, a veces este marco teórico se denomina perspectiva de la interacción simbólica. Los miembros de una sociedad tienen en común los significados de los símbolos. En Estados Unidos, por ejemplo, el saludo significa respeto, mientras que gritar los puños significa desafío. Otras culturas utilizarán signos diferentes para transmitir un sentimiento de respeto o de desafío. Estos signos con significado se consideran formas de comunicación no verbal, en las que se pueden incluir muchos otros gestos, expresiones faciales y posturas. Bueno, a ver más abajo. Mientras los enfoques funcionalistas y del conflicto surgieron en Europa, el interaccionismo se inició en Estados Unidos. Suele considerar George Herbert Mead fue el fundador de la perspectiva interaccionista. Y bueno, ahí menciona más o menos que Mead, dice, se interesó por las formas más reducidas de comunicación como sonrisas, gestos y movimientos de cabeza para intentar comprender la influencia que ejercía el contexto más amplio de un grupo o una sociedad en unas conductas individuales. Los sociólogos han expresado un mayor interés por la perspectiva interaccionista. Por ejemplo, en una clase sentiríamos la necesidad de dar una imagen seria y en una fiesta nos mostraríamos simpáticos, ¿no? Esa es una cuestión que se da muy a menudo, ¿no? ¿Qué es la interaccionismo? El interaccionismo. Bueno, el interaccionismo tiene que ver con cuestiones en común que comparte un cierto grupo de personas. A mí me llama muchísima la atención cómo en México existe un alto índice de delincuencia, secuestros, feminicidios, pero cuando acontece un movimiento social importante, un movimiento drástico, lamentable, también podemos encontrar cómo este tema de la interacción hace posible afrontar ciertas cuestiones, superar ciertas cuestiones. Y voy a poner el ejemplo más clásico. ¿Se acuerdan ustedes de esto? ¿Se acuerdan ustedes de esto que estoy haciendo? A ver si logran ver ahí. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Está haciendo un puño, ¿verdad? Sí. Guardar silencio. Exactamente. Pero más allá de el significado de guardar silencio, se le dio otro significado más. Cuando México afronta una situación difícil, muchos, ¿qué es lo que hacen, no? Muchos, ¿qué es lo que hacen? Levantan el puño. ¿Y qué significa levantar el puño? Significa desafío. Significa de que juntos lo vamos a poder resolver. Significa que juntos vamos a superar un problema. Esa es una forma de interacción. ¿Qué otra forma de interacción vamos a conocer? Muchísimas. Por ejemplo, ¿cómo se hace más posible la convivencia en una sociedad? Algo que se da muchísimo en nuestra cultura es el tema del fútbol. Quiero, de los chicos que están aquí presentes, ¿cuántos juegan fútbol? Yo no. Yo sí. Ok. Gabriel Morales. Es que tiene apagado el micro y creo que estaba hablando.
Pues ya me retiré. Ya se retiró. Pero se dan cuenta que todos los domingos, si vamos a alguna parte, las canchas están llenas, están ahí conviviendo. ¿Cuál es el tema aquí de interacción? El deporte. Es un punto en específico que hace que un grupo de personas interactúen, por eso se llama interaccionista, interactúan sobre un punto en particular que tienen. Los que les gusta, por ejemplo, el ciclismo, los que les gusta distintos tipos de deportes. Pero igual se da cuenta que, digamos, en el deporte, en la manera de interacción del deporte también existe el conflicto, porque, digamos, cuando pierdes, te enojas y llega igual a otra parte de violencia, ¿no? Yo supongo que una manera de relacionar mejor lo que usted está diciendo es conforme a las culturas, porque depende de las culturas bueno, Oaxaca tiene muchas culturas y cada una depende, digamos, del tipo de saludo, en el cómo se hablan, cómo respetan a los mayores. Al momento de hacer una acción para el pueblo, eso es como que, digamos, es lo que hace que en la sociedad haya diversos tipos de interaccionismo, porque pues digamos es como que lo que más nos une, ¿no? La cultura, porque si nos vamos por el deporte es como que todos preferimos un equipo, por ejemplo, de los que juegan fútbol ahorita, varios tienen su equipo favorito y es de como, no, este equipo es el mejor y desde ahí se empieza a desordenar la sociedad y es donde se lleva un orden, se supone, ¿no? Y en cambio en una cultura... adelante. No, adelante, dime, ¿qué ibas a decir? En cambio en una cultura, digamos, por ejemplo, como la mía, es como que a los mayores en todo el camino, en todo, digamos, donde te los encuentres, los tienes que saludar. Y es como que desde ahí ya llevas como que esa enseñanza. Ese, por ejemplo, ese punto que estás comentando ahorita del respeto y de saludar a tus mayores, ese es otro tipo de estudio teórico que se llama el interaccionismo, es decir, de lo que hemos venido platicando, porque esa parte de el simple hecho de la edad de una persona, su edad representa que tienes que conducirte con respeto respecto de esa persona, ¿no? O sea, tienes que conducirte, demostrarle ciertos valores a esa persona. Se me va a cortar esto en cualquier momento. Vamos a salir tantito, ingresamos nuevamente para concluir únicamente y platicamos un poquito sobre lo que dijo Iván. Entonces salimos y entramos nuevamente.